Bueno, buenas tardes, noches o días, dependiendo de la hora en que estén revisando como tal este video. El día de hoy les venimos a hablar un poco sobre una pequeña investigación respecto a la efectividad de dos tipos de terapia de aceptación y compromiso y de DBT en trastorno de atracón en un adulto de 32 años. El día de hoy los vamos a estar acompañando Joana Rincón, Hernán Yacid Rojas y Cindy Catarina Rodríguez, la persona a quien les habla. Entonces, para dar un poco de contexto, vamos a hablar respecto al marco teórico, que es esto del trastorno de atracón. Es un tipo de trastorno que se caracteriza por comer mucho, rápidamente, por comer hasta sentirse desagradablemente lleno, tener conductas de ingesta muy grandes. En cuanto a los datos epidemiológicos internos, digamos que en población colombiana podemos ver que en los rangos de edad de 18 a 48 años, el 5,6% de la población masculina padece este tipo de trastorno y el 5,9% de la población femenina padece este trastorno según la encuesta nacional de salud mental de 2015. ¿Qué podemos observar un poco respecto a esta búsqueda teórica? Que este trastorno está poco estudiado como tal en hombres, sobre todo en población joven, por eso esta es como la intención de proponerlo en esta investigación, y que es considerado como tal un problema de salud pública. Notamos que los trastornos de conducta alimentaria dan, digamos que mucho énfasis a trabajar anorexia, anorexia y bulimia, pero el trastorno de atracón no se ve, digamos que con este mismo interés. En cuanto a las consecuencias que podemos encontrar de este tipo de trastorno de atracón, podemos ver que hay una dificultad o afectación directa en cuanto a la calidad de vida, dificultades en la adaptación social, riesgos de mortalidad, mayor riesgo de obesidad y pues como tal de los servicios de salud. Vemos también que hay una relación a nivel de las terapias contextuales en la investigación que la terapia de aceptación y compromiso sí tiene, digamos que evidencia respecto a la disminución de la sintomatología relacionada con los trastornos de conducta alimentaria, como lo decían anteriormente, un poco más direccionada a bulimia y anorexia nerviosa. Y lo mismo ocurre con la terapia dialéctico-conductual, con las investigaciones que pudimos un poco revisar. Si tiene efectividad estos tipos de digamos que de terapia, pero están direccionadas inicialmente a los dos trastornos de conducta alimentaria más frecuentes o comunes en los diferentes grupos poblacionales. En cuanto a objetivos, podemos encontrar, nuestro objetivo general fue como tal determinar la efectividad de estos dos tipos de terapia como intervención psicológica en un paciente de 32 años con diagnóstico de atracón. En objetivos específicos, vamos a tener tres específicamente: evaluar el impacto de la sintomatología de esta persona antes como tal de la implementación de los tratamientos, pues para conocer cuál es nuestra línea base, implementar claramente el tratamiento por ACT, terapia de aceptación y compromiso en el paciente, y también el tercero, implementar la terapia dialéctico-conductual en nuestro paciente. En cuanto a las características del participante, podemos encontrar, ponemos como tal este nombre, Juan, 32 años, de sexo masculino o sea, se identifica como hombre, estado civil soltero, es contador y su motivo de consulta es: tengo problemas con mi alimentación y falta de control en la comida. En cuanto a antecedentes, podemos encontrar que este tipo de trastorno lo padece más o menos hace 6 años. Tiene como tal los criterios diagnósticos del trastorno, de tener gestas excesivas en cortos periodos de tiempo, sensaciones de abrumadores como tal de falta de control, episodios de atracón en secreto. También ha intentado, digamos que en varias ocasiones, seguir diferentes dietas restrictivas, realizar ejercicio en exceso como para tener un periodo de compensación, y también desencadenar una serie de sentimientos y de sensaciones relacionadas con el estrés laboral y tensiones personales en su vida. Bueno, en cuanto a la definición de las variables, en este estudio tenemos dos variables independientes. La primera es la terapia de aceptación y compromiso ACT y la segunda es la terapia dialéctica conductual DBT.
En cuanto a la variable dependiente, tenemos pues justamente el trastorno por atracón, el cual definimos, como ya lo mencionaba Catalina, en comer cantidades grandes de comida. Tiene un componente fisiológico importante, ya que se evidencian problemas digestivos, dolores físicos también en las personas que sufren este tipo de trastornos. Adicionalmente, un componente cognitivo también importante en cuanto a la insatisfacción con imagen corporal y también la sensación de pérdida de control. Encontramos también que la función como tal de esta conducta del trastorno por atracón principalmente es disminuir el malestar, aliviar de pronto también como el estado emocional de ansiedad en diferentes situaciones, ya que también pues está relacionado como a esta parte emocional de sentirse deprimido, culpable o molesto también por los hábitos alimenticios que tiene. En cuanto a las hipótesis, tenemos dos hipótesis de trabajo. En la primera hipótesis tenemos que existe como tal una diferencia significativa en la reducción de los episodios de atracón, la gravedad de los síntomas por el trastorno de atracón y una mejora como tal en la salud psicológica cuando se aplica el tratamiento, perdón, psicológico con la terapia de aceptación y compromiso que cuando recibe tratamiento psicológico con terapia de conducta dialéctica. En cuanto a la segunda hipótesis de trabajo, tenemos que igual va a existir también una diferencia significativa en la reducción de los episodios de atracón, la gravedad de los síntomas y también la mejora en la salud psicológica, pero cuando se aplica la terapia de DBT que cuando se aplica la terapia de ACT, es decir, que pues lo que buscamos es identificar cuál de las dos terapias es más efectiva tratando el trastorno por atracón. En cuanto a la metodología, tenemos que pues el tipo de estudio como tal es empírico analítico, cuasi experimental. Adicionalmente también encontramos que pues el diseño que utilizamos fue el diseño de reversión compleja, el cual podemos ver en esta imagen. En la primera parte, en la primera ABCD, estamos hablando de la terapia de ACT y en la segunda ABCD estamos hablando de la terapia de DBT, en la cual la A es la línea base, en la B tenemos que es cuando ya se aplica como tal el tratamiento y en la C es la fase de retirada, es decir, cuando retiramos pues como tal el tratamiento y empezamos a aplicar el siguiente tratamiento. Adicionalmente podemos observar en la línea base también una variación cíclica, la cual no determina como tal una tendencia, pero sí se evidencia que la conducta pues varía de una observación a otra. Bueno, un gusto saludarlos, profe. Frente a los resultados en el análisis visual podemos identificar que una vez diseñado y aplicado los tratamientos, nos damos cuenta que los cálculos de porcentaje de los datos que exceden la mediana, o sea, el PEM, refleja un 100% de efectividad en el tratamiento. En esta gráfica podemos identificar en el A, que es la línea base, las conductas de atracón que tenía nuestro consultante y en la fase B, que es el tratamiento, podemos identificar que efectivamente estas conductas disminuyeron. En el NAP, que es el no solapamiento de los datos, podemos identificar un resultado de 0.0300 en la fase AB. ¿Sí? Se logra identificar que existe un 97% de efectividad en la implementación del tratamiento de terapia de aceptación y compromiso. En cuanto al nivel de significancia, identificamos que el resultado fue de 0.0004, lo cual indica que la investigación tiene muy poco error estadístico, lo cual nos demuestra durante todo el proceso un índice de confiabilidad del 97%, lo cual quiere decir que en efecto el tratamiento tiene impacto sobre el consultante, aún así, después de que se le realiza la intervención y cuando se le realiza la retirada del tratamiento. Este pues es nuestro diseño inicial donde identificamos, como ya lo mencionó mi compañera Joana, la primera A, B y C hacen referencia a la terapia de aceptación y compromiso y la segunda A, B y C hacen parte de la terapia dialéctica conductual donde logramos identificar que A es la línea base, B es la línea de intervención y C es la fase crítica, ¿sí? Porque es en la fase en la cual el paciente pues ya no está en tratamiento y pues evidenciamos si tuvo o no tuvo impacto el tratamiento sobre el paciente. En este caso podemos identificar que sí, en efecto, las dos terapias, la implementación de las dos terapias en nuestro consultante efectivamente tuvo un aporte o tuvo un impacto significativo frente a la disminución de las conductas de atracón. Sin embargo,
es evidente que la terapia de aceptación y compromiso tuvo muchísimo más impacto que la terapia dialéctica conductual, debido a que las conductas que presentaba nuestro consultante, inicialmente en la línea base podemos evidenciar que eran 9, eran 8, eran 7, eran 10, y después de la retirada del tratamiento, pues disminuyeron a 5, a 4, a 5, y más o menos se mantuvo por ahí en esas conductas, ¿sí? Y en la línea DC, la fase crítica de la terapia dialéctica conductual, identificamos que en efecto sí tuvo un impacto sobre el paciente, pero no tuvo tanto impacto como en la línea de fase crítica de la terapia de aceptación y compromiso. Pero de una u otra forma, los dos tratamientos fueron efectivos, los dos tratamientos le funcionaron al paciente, independiente de que terapia de aceptación y compromiso haya tenido un impacto mucho más favorable y mucho más positivo que la terapia dialéctica conductual. Bien, muchas Muchas gracias. gracias. Que esté muy Eso bien. ha sido todo. Espero que haya quedado claro. Estamos atentos a cualquier duda, a cualquier inquietud, a cualquier retroalimentación. Muchas gracias.